en el curso de los últimos 20 años se ha venido discutiendo, se han venido planteando esos ejes. Un primer eje que yo creo que se ha venido avanzando bastante y que tiene que ver también con la forma de ser del dominicano y de la dominicana, es el de mejorar las capacidades de investigación y prueba, que es lo que tiene que ver directamente con el componente de justicia, de poder esclarecer y obtener condenas en los tribunales, es decir, al tiempo de evitar que personas inocentes sean arbitrariamente procesadas. Es decir, por un lado, garantizar que los procesos se resuelvan en verdad, basados en el verdad. De hecho, en esa parte hemos avanzado bastante. Hay que reconocer que el ICITAP, que era el programa del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que viene funcionando desde 1988, se ha logrado capacitar a un número elevadísimo de agentes y oficiales de policía, más de 4.000 a lo largo de todos estos años, en técnicas de investigación criminal. Prácticamente todos los oficiales de la policía y muchos de sus agentes tienen conocimientos en materia de investigación criminal en las diferentes áreas. Es decir, que ahí no es donde está, digamos, la principal dolencia. La falencia o el déficit en esa área proviene de que no existe muchas veces la idea de trabajo en equipo. Es decir, ni existe una noción, digamos, de qué importancia tiene la criminalística para la solución de los casos, porque hay un descreimiento al interior del sistema. Los componentes fiscales y policías no trabajan coordinados, sino que trabajan de manera fragmentada, separada, etcétera, etcétera. No tienen los mismos criterios en cuáles son los fines de sus funciones. Entonces no tienen muchas veces criterios unificados y hay otra serie de factores, pero básicamente esos factores no han sido, digamos, no son una especulación. Fueron fruto de un estudio que en su momento financió el PARME, el programa de la Unión Europea para, digamos, apoyado por la Unión Europea, pero que era un programa del Estado Dominicano para la reforma y modernización del Estado, en donde se identificaron esos problemas, fuera de la falta de equipos, de la falta de medios, etcétera, etcétera. Pero el primer eje es aumentar la capacidad de investigación y prueba de los componentes de la justicia criminal y en este caso de la policía. Otro componente o otro eje básico es la desmilitarización y profesionalización de las unidades de policía, de nuestra Policía Nacional. Y se dirá, bueno, pero es que eso responde a una tradición histórica, etcétera, etcétera, y que eso podría ser hasta conveniente para mantener el orden interno, para mantener la disciplina. Yo creo que eso es un error. La disciplina castrense, la disciplina cuartelaria no es la que corresponde a las unidades de investigación. Los equipos técnicos de investigación están basados en otros criterios. De hecho, las facultades de no deliberación, o digamos, la disciplina que impone que no se pueden cuestionar las órdenes, porque hay una relación de mando y obediencia, no son propias de equipos técnicos de investigación. El técnico, el científico, tiene que plantearse hipótesis, tiene que discutir alternativas, tiene que hacer razonamientos en lo concreto y análisis y plantearse, si se quiere, alternativas en el curso de una investigación. Eso es muy difícil dentro de una disciplina cuartelaria. En la profesionalización, en ese ámbito de sustituir los rangos y los grados, aunque se mantenga una jerarquía, digamos, de inspectores, de detectives principales, de detectives auxiliares, etcétera, etcétera, requiere una desmilitarización. Incluso el hecho de que se puede investigar a unidades mafiosas dentro de los cuerpos militares o militares involucrados en actividades delictivas se ve dificultado, se ve impedido o limitado por el hecho de que la policía sea como una prima hermana, digamos, la prima hermana pobre de las fuerzas
militares. El último eje, y pudiéramos profundizar sobre ella, es el establecimiento de mecanismos de control y rendición de cuentas por parte de los responsables policiales. Es decir, se necesitan controles internos y controles externos que evalúen el desempeño profesional de los policías en la República Dominicana. Esos son básicamente, así de entrada, los tres ejes principales que tendríamos que examinar. El hecho es, fíjense, y aquí es importante pasar a un tema. La Policía Nacional, que es creada en virtud de un decreto del año 1935 por Rafael Leonidas Trujillo, un decreto, y luego vino la ley, el decreto de marzo de 1935, y luego la ley que organiza la Policía Nacional, responde a una realidad histórica. Trujillo necesitaba un cuerpo, una gendarmería para controlar a la población, así como la Guardia Nacional o el Ejército era una fuerza constabularia, digamos, de ocupación interna prácticamente. La policía pasó a ser una policía al servicio, digamos, de la ideología del régimen, de aquello famoso de los 3 golpes, la palmita, el carné y la cédula. O sea, era una policía, si se quiere, politizada. Luego, a partir de la transición, no se mejoró sustancialmente la policía. De hecho, la ley institucional de policía, la 6141 del 28 de diciembre de 1962, procuró garantizar la independencia a la policía frente al presidente recién elegido, que era el profesor Juan Bosch, que había sido elegido el día 20 de 1960, el 20 de diciembre de ese mismo año, es decir, de 1962. ¿Y qué resulta? Que luego la policía, fuera de todas las denuncias de corrupción que hubo en esa época, con la formación de compañías para el contrabando, cantinas SA, etcétera, etcétera, pasamos a la época de la Revolución de Abril y luego a la guerra, a la llamada Guerra Fría, o una especie de gobierno de seguridad nacional, en donde la policía cumplió un rol básicamente de represión de las juventudes y de todo el que en aquel entonces se decía que era cabeza caliente. Es decir, teníamos una policía básicamente dirigida a eso y a controlar a uno que otro, digamos, robos particulares. Y una especie de policía antimotines que siempre hemos tenido. Pero, ¿cuáles son los obstáculos? Que nunca ha habido voluntad política de asumir la dirección política de la seguridad pública en la República Dominicana. Fíjense, y hay estudios, hubo un estudio que se hizo en el año 2003, en donde se revela algo que es muy concreto. El jefe de la policía, o el director nacional de policía, como pudiera bien llamársele, no responde al ministro de Interior y Policía. Regularmente responde y despacha directamente con el presidente de la República. Entonces, la alta jerarquía policial no les reconoce autoridad política ni estratégica al ministro de Interior y Policía. Franklin Almeida Rancière, el doctor Franklin Almeida Rancière, trató de modificar ese patrón cultural, de asumir la dirección de la cuestión de la seguridad y todo el programa de Barrio Seguro. Intentó, pero en realidad siempre las relaciones fueron muy tirantes y muy difíciles entre jefe policial y ministro de Seguridad, o el ministro de Interior y Policía. Aquí no existe ese concepto. Fíjense que, de hecho, en ocasión de cualquier dificultad, siempre el que responde es el jefe de la policía, o quien asume de cara al público la respuesta es el jefe de la policía, y eso no debe ser. El ministro responsable es quien tiene que responder y en su caso exigirle cuentas al responsable operativo, que es el director o jefe de policía en su momento. Entonces, hay
históricamente una vocación autonómica de la policía, una resistencia al cambio, que es natural. La resistencia al cambio en las organizaciones es normal, pero en la policía eso se exacerba, es exageradamente renuente a cualquier tipo de transformación. Eso es parte de lo que ha dificultado. Es más, hace 20 años, yo diría que aquí nadie trataba el tema de la reforma policial, o muy pocas personas. O sea, lo trataban 3 o 4 personas, pero en sentido general eso no era un tema que se tocaba. El profesor Juan Bosch hablaba siempre de subirle los salarios a guardias y policías, y se decía que eso era incentivando, que era prácticamente sedicioso. Se decía en los años 70 y 80 que hacer cualquier pronunciamiento en ese ámbito era prácticamente conspirativo. Es decir, que el tema de la reforma policial siempre se mantuvo como un tema tabú. Es ahora, digamos, a finales de los 90, cuando la Fundación Institucionalidad de Justicia, una fundación hermana, asume ese tema, y ahora, dentro de políticas públicas, la Fundación Global. O sea, pero fuera de eso, aquí no ha habido mayores esfuerzos. Claro, están las críticas y los informes de Amnistía Internacional y de las organizaciones de derechos humanos, pero que no se ven, más allá de cuestiones episódicas, no se ven propuestas concretas con relación a esa transformación. Eso es más o menos, yo diría, el curso de la discusión, pero ya ahora, como decía Modesto, es indeclinable, ineludible, ineluctable, inexorable el que se aboque la población y el país a ese cambio. Esa es la situación. Y yo creo, y quiero concluir en esta parte, que no se puede hacer una reforma contra la policía, sino con y para la Policía Nacional y para el país. Es decir, que la policía tiene que empoderarse de su reforma, porque esa es una reforma básicamente que va a afectar, digamos, y va a incidir en la mejoría de la calidad del servicio de esa institución. Eso es parte del resabio histórico que tenemos. Fíjese, acuérdese que siempre se viene mencionando Ludovino y la llamada ley de fuga. Aplícale la ley de fuga. Se estaba fugando y lo puedes matar. Yo creo que eso es parte de ese resabio cultural, histórico, de desprecio por la vida humana, de creer que el preso no es gente, de descreimiento. Eso es un linchamiento institucional. O sea, en vez de ser un linchamiento público, era un linchamiento institucional. Y de verdad que es pasmoso, y cuando uno ve las imágenes y ve la secuencia de las imágenes, a lo que uno se remite es a la guerra de Vietnam, cuando un general de Vietnam del Sur ejecuta a uno del Vietcong, lo ejecuta en plena, y eso fue captado en imágenes también. Y la verdad que es pasmoso, es aterrador, horripilante, inaceptable desde todo punto de vista, pero es un resabio cultural en donde todavía la visión amigo-enemigo, donde el policía entiende que no es un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, sino que es un justiciero, de que está tratando con enemigos, de que el delincuente, entre comillas, no tiene derechos y que cualquier método vale en la guerra contra la delincuencia. Es decir, es una concepción bélica de la función legal de hacer cumplir la ley. Entonces, hay que, si se quiere, reculturizar a la policía. Pero ¿qué ocurre? Lo malo de eso es que no es el agente, no es el alistado, no es el suboficial o el oficial subalterno el que asume esa posición, sino que eso está, digamos, de arriba abajo, está asimilado como una pauta de comportamiento, como una práctica cultural. Es más, muchas veces lo que se le critica a quienes incurren en este tipo de crímenes,
porque son crímenes, verdaderos crímenes, son ejecuciones extrajudiciales, que es un tipo penal que está previsto en algunos códigos penales de la región, no es que lo hayan matado, sino que lo hayan mal matado, es decir, que se hayan dejado grabar, como aquel caso famoso de cuando mataron al hijo de Emiliano Tejera, que participó en el atentado contra Moncáceres. Dice, bien muerto, pero mal matado. O sea, la crítica no fuera que lo matara, sino que se dejara grabar matándolo, haciéndolo. Entonces, eso tiene que modificarse. Por eso tenemos que establecer esa desmilitarización, esa profesionalización de que hablamos, para que el policía entienda su papel. Pero todo esto serían afirmaciones o retórica hueca si nosotros no asumimos que hay que mejorar las condiciones sociales del policía. El funcionario de policía de este país, yo diría que es uno de los mejores del mundo, y en su mayoría son personas correctas y ciudadanos en uniforme correctísimos. Fíjense que el salario de un policía en la República Dominicana apenas alcanza los $150 mensuales. Estamos hablando de 6,000 y pico de pesos, bruto, que cuando se le hacen los descuentos salen menos de 5,000 pesos. El salario base de un policía en Centroamérica es de $600, es decir, unos 24,000 pesos. Y aquí eso no lo gana un coronel. Es decir, que ya es un oficial o un profesional de 20 años de carrera y de desempeño profesional. Eso es evidentemente un desequilibrio. O sea que hay que mejorar las condiciones sociales del policía, los horarios de trabajo, el bienestar de su familia, una serie de seguridades que hay que proveerle. Yo siempre cito como un ejemplo de abuso y de crueldad institucional. Hay un memorándum clásico en la policía, aquel que refiere, por ejemplo, mediante la presente se le comunica que usted ha sido trasladado de la 26 compañía a la 33 compañía, por ejemplo. Es decir, de la Romana o de San Cristóbal a Santiago de los Caballeros. Y más adelante dice el mismo memorándum, asegúrese que el cumplimiento del presente memorándum no le ocasionará gasto alguno al gobierno dominicano. Es decir, no te dan gasto de transporte, no te dan viáticos, te dan 72 horas o 48 horas para que tú te presentes. Tú tienes que pagar las deudas que tienes en el colmado, en la cafetería, hacer un lío, buscar un préstamo para pagar y saldar, e irte a la salida del pueblo con tu mochila a pedir bola en un camioncito de Daihatsu. Eso es lo que te sale. Pero ¿usted cree que podemos tener una institución de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, admirados y respetados por la población cuando usted lo ve en la cola de un camión? Por supuesto que no. Eso no es válido. Pero incluso a niveles mayores, cuando hay que investigar un caso, yo recuerdo cuando Polanco Gómez tuvo que ir a investigar el caso de la muerte de Juan René Bochán Javier, allá a Cabrera, Gaspar Hernández, a la sección de Abreu allá, y él tuvo que trasladarse en su vehículo y no se le dieron los recursos, es decir, no se le dio ni la gasolina, ni el dinero del hotel, etcétera, etcétera. Claro, luego fueron y capturaron, consiguieron al nombrado Anjito aquella vez, pero se lo estoy mencionando como ejemplo. A él ni a ninguno de los oficiales que fueron juntos con él en ese entonces le dieron los medios para hacer esa investigación, aunque después el jefe de la policía fue en helicóptero, y fueron muchos periodistas. Para eso sí aparecen recursos, para difundir los éxitos de la administración policial. Ya habíamos dicho o anunciado el tema de que hay que mejorar las capacidades de investigación y prueba. Eso pasa por integrar los equipos de trabajo, por integrar mecanismos de evaluación de desempeño con indicadores fácilmente medibles, con el establecimiento de todos los protocolos, equipamientos, recursos, porque para tener una investigación eficiente hay que tener recursos. Y aquí prácticamente
estamos hablando que se quiere que la policía investigue a manos peladas. O sea, no se puede. Como no se puede jugar béisbol, digamos, con una pelota dura, porque con pelota de goma se puede, pero no estamos en un juego de niños. La cuestión de la seguridad y el fenómeno criminal es muy grave. Yo creo que hay que reequipar totalmente a la Policía Nacional, mejorarle sustancialmente las condiciones de trabajo. La canasta familiar ronda por los 23,000 pesos. Yo creo que el salario mínimo de un policía de la República Dominicana debe ser el mismo que tienen, por ejemplo, en Guatemala, que es de $600, el de un agente de policía. Y el tema de cómo lo que hay que hacer es eficiente. No se trata de ser eficaces. Fíjese que las muertes en acciones legales, de acuerdo a la Procuraduría General de la República, representan casi el 18% de las muertes, provocadas por un ser humano a otro como forma de homicidios. Claro, en este caso estarían legitimados si son repeliendo una agresión, pero estamos hablando de que casi el índice o la tasa de homicidios en la República Dominicana, que ronda un 23, un 24%, un 24 por cada 100,000 habitantes, hay 6 o 7 que son provocados por acciones de la policía. Y si en los últimos 10 años tenemos siempre, o sea, nosotros tenemos una Policía Nacional que desde 1978 a esta parte ha estado matando gentes, ha estado matando a los feos, sucios y malos, como podríamos decir, a jóvenes de barrio con antecedentes, muchas veces con antecedentes penales, y son de manera sumaria ejecutados por nuestros cuerpos de policía. En algunos casos en reales, intercambio de disparos, en otros en ejecuciones o emboscadas, digamos, en una concepción bélica del tema. Lo que hay es que abandonar eso. Tenemos que mejorar la capacidad de la policía, tenemos que mejorar la capacidad de prevención de la policía y en ese orden dotarle de mayor capacidad de fuego. Tú referías, Modesto, la situación en Brasil y en las favelas brasileñas. Si se advierte que la policía tiene mayor capacidad de fuego, es muy difícil que un delincuente o que una persona que esté en conflicto con la ley decida enfrentar una patrulla que sabe que va a haber una respuesta rápida, contundente, eficiente, etcétera, etcétera. Entonces, tiene un gran poder disuasivo el tener capacidad y armamentos especiales. Aquí tenemos los linces y ciertas unidades de reacción rápida que llegan a los sitios en los momentos adecuados. Tendríamos que aumentar esas policías, tendríamos que utilizar cualquier sistema, mejorar barrios seguros, aplicarle el sistema del cuadrante, pero no policías andando en vehículos destartalados, con una imagen de deterioro, sin luces, mal equipados. No. Tenemos que tener una policía con buenas camionetas, con buenos vehículos, con buenos motores. Eso es en cuanto a la institución policial. Después, con relación a todas las medidas de políticas sociales de prevención, tendremos que integrar a los 700,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan a actividades productivas, recreativas, insertarlos en los ambientes culturales, deportivos, productivos, etcétera. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con la policía, hay que equiparlas, hay que utilizar sistemas de manejo de flotilla, porque también no hacemos nada con darle vehículos y equipos a la policía y que lo que es la Dirección de Soportes y Servicios no cuente con un plan de manejo de flotilla, de combustible, etcétera, etcétera, que dejen de estar usando los combustibles para dárselo a las queridas, o a las amantes, o a los amigos, etcétera, que el combustible que se le otorga a la policía se vaya a la función policial, porque por ahí uno ve muchos amigos que les regalan tickets a particulares de los que debían estar destinados a la policía. Entonces usted ve a los policías diciéndole, bueno, ¿y qué hay? Una patrulla, ¿hay algo para la gasolina? ¿Parece algo para los refrescos? O sea, no podemos tener una función tan vital para la calidad de vida de nosotros y de los 4 o 10 millones de turistas que nos van a visitar en los próximos años, sujeta a ese tipo de precariedades. Con relación al tema
de los intercambios de disparos, la ley prevé la investigación independiente. Las investigaciones en esa materia tienen que dirigirle el Ministerio Público e incluso con la intervención de organismos de derechos humanos para que tengan credibilidad y legitimidad, para que tenga un efecto disuasivo, el llamado deterrence effect, para evitar los abusos, para evitar las torturas, para evitar las ejecuciones. Yo creo que eso es prioritario hacerlo. Los informes al defensor del pueblo cuando se establezca, si es que se va a establecer, o a la comisión parlamentaria en materia de interior y policía, que se rindan esos informes y que se evalúe. Y que se eviten también, porque no se piensa el tema desde el punto de vista del policía. Es decir, me explico, en cualquier país del mundo, cuando un policía se ve compelido a tener que hacer uso de un arma de fuego, ese policía inmediatamente recibe asistencia psicológica, porque es traumático. El usted salir de su casa, nadie sale a matar a nadie, pero si usted sale y se ve envuelto en un conflicto en donde usted tiene que defenderse y mata a una persona, no es normal que usted al otro día siga trabajando como si nada hubiese pasado. Entonces, hay los llamados sistemas de alerta temprana, cuando hay unidades que son muy violentas, ya usted tiene que decir, bueno, pero aquí hay que poner algún tipo de correctivo. Y no asumir como política pública el hecho de que los equipos, el equipo de robos, sean equipos de exterminios o especie de equipo de, digamos, de matar personas. O sea, eso no se puede tolerar y eso tiene que ser evaluado y el Ministerio de Interior y Policía tiene que asumir su papel, el Ministerio Público tiene que asumir su papel y en coordinación con las organizaciones de derechos humanos, en las organizaciones populares, trabajar en ese ámbito. Eso es lo que yo estimaría que podría hacerse para reducir esas cifras de ejecuciones extrajudiciales o de alegados intercambios de disparos. Por supuesto. Lo primero es que es falso que los índices de la criminalidad se vinculen a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Ese es uno de los mitos, llamado cólico procesal penal, como han querido personas que saben tanto que no saben de lo que están hablando. Fíjese bien, los índices de tasa de homicidios hacia mediados del 2002, principio del 2003, rondaban los 16 homicidios por cada 100.000 habitantes. Con la crisis económica que se generó a partir del manejo de las quiebras bancarias y de los denominados fraudes financieros, la crisis que se generó, que lanzó a 1,5 millones de personas a la pobreza, a la miseria, que excluyó más de lo que ya teníamos de excluidos, de marginales, etcétera, etcétera, a una gran parte de la población y a esa juventud que hemos referido, de cientos de miles de jóvenes que ni estudian ni trabajan, inmediatamente ese índice de 16 homicidios por cada 100.000 habitantes pasó a 26. Luego en el 2004, con el manejo y con todo el programa de Barrio Seguro, eso bajó como un 23 o un 24, pero se ha mantenido constante en esa. Es más, diríamos que bajó casi a 19, pero la acción policial la mantiene todavía entre un 24, un 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. De manera que nada tiene que ver el Código Procesal Penal, sino que la crisis económica, la exclusión social, los efectos de imitación, etcétera, etcétera, en una sociedad bastante individualista como la nuestra, en donde todo el mundo quiere tener algo, porque fíjese que parte de la criminalidad que más molesta es el raterismo, el robo, el arrancón de cartera, el robarle los tapabocinas a los vehículos, los espejos, ese tipo de robo callejero es el que más molesta. ¿Qué decir del crimen organizado? Eso es otro fenómeno transnacional
y que viene unido a toda una serie de factores que no vienen determinados por un Código Procesal Penal. Muy por el contrario. Si usted se fija, en 20 años que tenía de vigencia la ley, digamos, lo que tiene que ver con el lavado de activos, aquí no se había incautado un lápiz, o perdón, no se había decomisado. Se habían incautado muchísimos vehículos, viviendas, etcétera, etcétera, pero que al final terminaban siendo canibalizados, pero nunca había una sentencia de decomiso. Con el nuevo Código Procesal sí se ha podido decomisar miles de millones de pesos al crimen organizado. O sea que en esa parte ha habido más eficiencia, pero los índices de condena mejoraron sustancialmente. Antes, y usted puede verlo, váyase a los boletines de la Suprema Corte de Justicia, el 80% de los casos de sentencias definitivas, el 80.22% eran sentencias de prescripción. Es decir, eran casos en el que el paciente se murió antes de llegar al quirófano, o llegó al quirófano pero no lo operaron, se murió en el camino. Para ponerlo en ese contexto, en ese gráfico. Pero ¿qué ocurría? Había otro porcentaje que moría en primera instancia, etcétera, etcétera. 45% de los casos en instrucción prescribían en instrucción, es decir, le pasaban 10 años y nunca se conocían. Casos excepcionales era el de Orlando Martínez, que después en el año 97, 98, se pudo conocer después de 22 años, 23 años, y por circunstancias muy especiales. Pero la duración de los procesos mediaba casi alrededor de 5 años, había casos de 8 años, de 10 años cuando se venía a emitir una condena. Ahora los procesos se conocen en 2 años y medio, en promedio, 2 años.2, algunos casos en 1 año y menos. O sea que no se puede decir que la eficiencia del código haya incidido en la criminalidad. Hay otros factores. Taira Vargas ha hecho bastantes estudios sobre esa situación. Hay el fenómeno de la internacionalización, la exclusión social. Ya hemos hecho referencia, porque esa franja etaria de edad de jóvenes entre 16 y 35 años o personas en esa franja evolutiva es la que se ven involucrados básicamente en fenómenos criminales. O sea que poco tiene que ver el código que no sea en mejorar la eficiencia. Claro, siempre hay que buscar un culpable simbólico, y en eso se habla del código. Si usted interroga o entrevista a José Manuel Hernández Peguero, a Alejandro Moscoso Segarra, a Francisco Domínguez Brito o a cualquier otro, podrá decirle, mira, hay que hacer ciertas mejoras, pero lo cierto es que ahora se es más eficiente al momento de investigar y lograr condenas. Eso son datos empíricos y estadísticos, lo cual no quiere decir que no existan casos anecdóticos de malas prácticas, donde por ejemplo un policía le diga a un vecino que lo manda a buscar, digamos, a una persona que dice, bueno, tengo un ladrón adentro de mi casa y venga para que, no, pero yo necesito una autorización del juez. Eso es falso, porque usted frente a una llamada de auxilio o frente a una situación en donde no hay oposición o que usted entre a la casa, usted puede entrar. El allanamiento es cuando a usted le impiden la entrada, pero si usted incluso toca y dice, mire, yo quiero entrar, ¿usted me permite? Como lo vemos en las películas, tiene que entrar. Si no, va y busca la orden donde el juez. Pero eso es una mala práctica, como es una mala práctica el hecho de que se mande a citar al agresor de la mujer víctima, mandarlo a citar con ella misma. O sea, pero eso no es culpa de una legislación, eso son prácticas organizacionales incorrectas. Eso es lo que pudiésemos decir sobre ese particular. Tal como usted señala, o como tú señalas, por una cuestión de edad, no vamos a... está claro que el Ministerio Público necesita y requiere más y mejores recursos. Y esos recursos se pueden conseguir aún en medio de la
de las dificultades económicas y de las limitaciones económicas de nuestro país. Fuera de recortar por donde haya que recortar, yo entiendo que se pueden generar recursos. Y está claro que el Ministerio Público necesita medios de transportes. Aquí los fiscales no tienen medios de transportes. Necesitan mayor protección, necesitan los fiscales mayor autonomía y estar siempre en un constante proceso de reentrenamiento, de capacitación, etcétera, etcétera. Porque a veces, si tu salario no te compensa, si tu salario no es suficiente, hay una serie de cuestiones, de beneficios paralelos que te lo compensan, el que te paguen maestría, el que te estén siempre cursos, seminarios, el reconocimiento, el prestigio que da, digamos, el desempeñar una función, de hacer cumplir la ley y de que eso se reconozca. Todo eso son, digamos, beneficios colaterales o beneficios como inscripciones en las escuelas para los hijos, seguro médico, o sea, una serie de garantías institucionales que eleven el nivel de compromiso de los fiscales. Aquí nosotros tenemos fiscales muy capacitados, muy entregados. Yo diría que casi la mayoría, habrán unos que otros que no, que pasan su tiempo, digamos, desperdiciando el tiempo y haciendo perder el tiempo a las víctimas y a la institución, pero en sentido general, ahora tenemos el ejemplo de doña Gisela Cueto, que ha denunciado una amenaza a su vida. Eso no debía ser. Eso a nadie que se le ocurra, digamos, atentar contra la institución del Ministerio Público, contra los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Entonces, deben rodearse de todas esas garantías. Eso es por un lado. Pero yo encuentro muy injusto, ciertamente, que un profesional de 15 años de ejercicio, de 20 años de ejercicio, gane menos, porque el policía que dice, bueno, nosotros somos los que estamos en la calle, nosotros somos los que sabemos cómo se bate el cobre y cómo es el tigueraje, etcétera, etcétera, que estamos carrereando a los, entre comillas, a los feos, sucios y malos, y entonces resulta que un funcionario del Ministerio Público que justamente gana unos 40.000 o 60.000 o 80.000, que se le equipare junto con los jueces de su mismo grado, que es lo justo y lo legítimo, yo entiendo que tenemos que mejorar lo que se le paga a los policías, mejorar esas condiciones de trabajo y que haya entonces en contrapartida una evaluación de ese desempeño. Es decir, quién debe permanecer en la carrera policial, que debemos separar también lo que es el funcionario desde el principio. O sea, yo propongo que el policía, el que ingrese, el aspirante a ser policía, primero se depure bastante bien, no con los criterios de la Guerra Fría, sino la auditoría social, que se haga una investigación sociológica de trabajo social, investigar cuáles son los antecedentes de ese joven, cuál ha sido su comportamiento en la comunidad, que se hagan convocatorias y entonces por concurso y oposición de méritos, una convocatoria que puede ser prolongada 6 meses. En la mayoría de los países se hace esa inversión de tiempo, de investigación, para obtener lo mejor. Y no como en una oportunidad me dijo un oficial general, dice, no, pero es que nosotros trabajamos con la escoria. Yo no creo el término, ni lo aplico a ningún ser humano, pero queriendo decirme que quién se va a enganchar a policía para ganar 4.000 y pico de pesos o 6.000 pesos. Cuando aquí en cualquier persona, un chiripero matando pollos y vendiendo pollos, se gana esa cantidad en 3 o 4 días. Es la verdad, es la realidad. O sea, $150 no son un atractivo. Entonces usted tiene que preguntarse qué atractivo tiene para alguien ingresar a la policía. ¿Tener un carnet y una pistola? De hecho, si se examina en el curso de función policial y dignidad humana, el 80% de las personas que ingresan a la policía ingresan por otros intereses diferentes a la vocación de servicio. Usted lo examina y de hecho se hace un ejercicio en torno a ese tema y resulta que prácticamente el 80% ingresan por otras razones, no porque tienen una vocación de servir y de hacer cumplir la ley. Entonces tiene que mejorarse sustancialmente
todo el proceso de convocatoria y contratación de policías. Y luego de ahí establecer, yo no establecería 4 años de academia, es innecesario, eso es básicamente para los ejércitos o para los militares, es válido. Pero un agente de policía se puede formar en 1 año y 6 meses. Y formarlo no en hostigamiento, ni en orden cerrado, ni en que es una formación que es válida, pero insistiría en derechos fundamentales, la Constitución, moral y cívica, urbanidad, manejo de situaciones, psicología, dinámicas de grupo. En eso es que debemos entrenar a nuestros policías. No es que sean promotores culturales y deportivos, pero que sí que tengan capacidad de lidiar o de trabajar o de interactuar, para decirlo en términos más sofisticados, con grupos, con jóvenes, con amas de casa, con escolares, con niños, niñas y adolescentes, es decir, y que trabajemos en esas áreas y no desperdiciar recursos como el general Burgos, que era experto en pandillas y en naciones. O sea, aprovechar esos recursos. Yo elevaría la edad límite de ingreso a la policía, me parecen muy bajas y no son necesarias, e incluso ingresaría profesionales, pero no los mantendría en la línea, digamos, de la uniformada, sino que separar lo que son funcionarios de la administración de funcionarios, digamos, si se quiere, de policía. Y aún en la misma policía, entonces, separar lo que son los policías de patrullaje, o uniformada o policía preventiva, a policía de investigación. Yo no creo que sea necesario crear la policía del Ministerio Público directamente, es decir, separar la policía de investigaciones criminales a cargo del Ministerio Público, que aunque esté funcionalmente en el Ministerio Público, siga siendo parte de la Policía Nacional, por la interrelación que tendría que tener, digamos, para muchísimas tareas, y la respuesta inmediata y la fluidez en las comunicaciones que debe haber entre en esos, digamos, en esa categoría de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, uno antes de que se cometa el crimen y otro después de. Es mi humilde criterio. Yo no desperdiciaría 4 años en una academia para formar un policía. En 1 año, año y medio, se podrían formar excelentes agentes de policía. E iríamos desmontando, Modesto, la jerarquización militar o militarizada por servicios civiles. Y de hecho la DNCD, en la DNCD los grados no corresponden, o las funciones no corresponden a grados militares necesariamente. Son inspectores. En las regionales lo que hay son inspectores de la DNCD. En algunos sitios lo que hay son agentes, etcétera, etcétera. Pero tienen una dinámica especial. Yo recuerdo, y esto, había un letrero que siempre en la DNCD que decía: no somos genios, trabajamos en equipo y logramos buenos resultados. Ahí es donde está la clave, trabajar en equipo. Y trabajar en equipo al interior de la policía como junto con los fiscales. Y frente a la comunidad, yo diría que Barrio Seguro, pero no como una policía de ocupación, sino como una policía integrada a la comunidad. Así como, por ejemplo, en el Partido de la Liberación Dominicana se tenía, si se quiere, zonificado cada barrio, cada sector, y se sabía quién vivía en cada casa, y con los esfuerzos concentrados se sabía a dónde había cotizantes, dónde se distribuía el periódico Vanguardia. Asimismo, ese mapeo debe tenerlo la policía y el policía de la comunidad, y que el policía interactúe no tanto con el proxeneta, con el rifero, ni con el delincuente, el distribuidor de drogas, sino que interactúe con el maestro, con la de la junta de vecinos, con el joven que juega baloncesto, con el que juega pelota, es decir, e incluso que en cierto modo con el muchacho medio vinculado a las pandillas o a las naciones, que trabaja en unidades especiales para rescatar a esos jóvenes de esas veleidades o de esos riesgos de la criminalización.
con una policía de proximidad, es a lo que me refiero. No es una policía estilo, digamos, Gestapo, que tenga toda la información para fines de represión, sino una policía que tenga toda la información para fines de corrección y de redicción, si se quiere, de colaborar a que las condiciones en las comunidades mejoren y evitar que un joven que pudiera ser valioso para la comunidad sea captado por la calle, por las pandillas y por las naciones. Ese es, digamos, usted dirá, bueno, pero eso es mucho aspirar. No, eso lo podemos hacer, porque lo que eso implica es un chin más de sacrificio. Y claro, si se mejoran las condiciones sociales de trabajo del policía, si se le protege más, si se evita su criminalización, si hay sistemas de alerta temprana, yo creo que nosotros podremos tener cuerpos de policías admirados y respetados antes que temidos y odiados. Eso es lo que yo aspiraría como ciudadano, como echadías de este terruño que es la República Dominicana.